Yacimientos minerales. En el capítulo de mineralogía vimos que los cambios de las condiciones físicas en un determinado ambiente que contiene elementos químicos disociados puede provocar la formación de moléculas y minerales. Y en el capítulo de petrografía vimos que de continuar dichas condiciones favorables se puede llegar a formar un agregado natural cohesionado de minerales, es decir, una roca. Si los minerales que se forman son de interés económico para el hombre, entonces decimos que la estructura geológica que los contiene es un yacimiento. Como pueden ver, la formación de yacimientos, al igual que el caso de las rocas, se debe a cambios físicos que provocan la formación de minerales. Yacimiento mineral es una concentración muy superior al promedio de algún elemento o mineral de interés económico y cuya explotación genere rentabilidad. O sea, si en un sitio se ha formado un poco de mineral y su extracción resulta más costosa que el valor mismo del mineral, entonces no podemos decir que eso sea un yacimiento. Eso sería simplemente una ocurrencia de mineral. Los yacimientos se forman como producto de una serie de procesos geológicos que conllevan a la concentración anómala, sea ésta en volumen, calidad o facilidad de explotación, de minerales de interés económico. Algunos se forman por procesos del interior de la corteza terrestre, mientras que otros se forman por procesos superficiales o cerca de superficie. En ambos casos, los mecanismos de formación son análogos. Veamos un par de ejemplos. En este dibujo se representa la formación de un yacimiento por procesos hipógenos, es decir, procesos del interior de la corteza. Como sabemos, el magma contiene muchísimos elementos químicos, entre ellos algunos de interés económico para el hombre como el oro, aunque en concentraciones muy bajas. Vemos entonces que hay una fuente del elemento valioso que es el magma. Si existe suficiente cantidad de líquido capaz de transportar los átomos de oro, entonces este elemento viajará fuera de la cámara magmática, ascendiendo por las fracturas de las rocas hasta zonas de menor presión, tales como espacios abiertos o fracturas de la roca. Y si en ellas se dan los cambios de condiciones físicas apropiadas para la formación de minerales de oro, entonces allí se formará un yacimiento aurífero. Veamos ahora este otro ejemplo, el de formación de un yacimiento por procesos supérgenos, es decir, procesos que se originan en superficie. Partamos del caso de rocas cercanas a superficie con contenidos bajos de cobre, las cuales constituyen la fuente del elemento valioso. Las soluciones que discurren por superficie, agua de lluvia, ríos, etc., al filtrarse oxidan a los minerales de cobre, los cuales se descomponen y liberan al elemento químico cobre, que pasa a formar parte de las soluciones o líquidos y se filtra cada vez a mayor profundidad. Digamos que en nuestro ejemplo, estas soluciones se encuentran a una determinada profundidad, un nivel con oquedades y con las condiciones físicas apropiadas para precipitar, tal como por ejemplo podría ocurrir en el nivel de aguas subterráneas, entonces allí se formará un yacimiento del tipo de enriquecimiento secundario. Los procesos geológicos duran por lo general miles a millones de años y el hombre alcanza a ver solo un brevísimo instante de estos largos procesos. En algunos casos, nos encontraremos frente a procesos incompletos, es decir, simples ocurrencias o yacimientos en formación, y en otros casos nos encontraremos con procesos totalmente culminados, esto es, yacimientos totalmente formados. También ocurre en la naturaleza procesos de desintegración de rocas y yacimientos producidos por oxidación natural de ciertos minerales o por erosión. Entonces, frente al proceso natural de miles a millones de años de formación de rocas y yacimientos, también existen procesos naturales de miles a millones de años de desintegración de los mismos. Y es que la naturaleza constantemente forma y destruye para volver a formar y volver a destruir. Son los ciclos naturales generados por la constante búsqueda de equilibrio físico y químico.
Veamos este caso de ascenso y destrucción natural de un yacimiento. La combinación del ascenso de grandes bloques tectónicos y de la erosión por parte de los agentes atmosféricos, el viento, la lluvia o los ríos, ha permitido que yacimientos que se han formado a grandes profundidades actualmente se encuentren en superficie. En algunos casos, aflorando casi en su totalidad, mientras que en otros solo quedan relictos y hasta puede que hayan desaparecido totalmente. Tenemos entonces, por un lado, diversidad de tipos de yacimiento y por otro, tamaños y niveles de erosión. Como consecuencia de la compleja evolución geológica del Perú, se han formado diversos tipos de yacimientos, de diferentes metales, de diferentes dimensiones y diferentes niveles de afloramiento. La distribución de los yacimientos está íntimamente relacionada a la geología del Perú, y por ello la búsqueda de yacimientos encuentra pautas muy importantes en el estudio de la evolución geológica de la zona de exploración. De acuerdo a sus características de contenidos de minerales, metales, formas, dimensiones y contexto geológico, se pueden reconocer diversos tipos de yacimientos. El esquema de clasificación es bastante complejo, pero podemos decir que algunos de los tipos más importantes son los pórfidos de cobre, skarn, vetas, epitermales diseminados, placeres y otros. Esta diversidad de tipos y dimensiones permite que haya afinidad entre yacimientos y empresas mineras. Así, yacimientos tipo vetas son por lo general buscados y explotados por empresas medianas y pequeñas. Skarn, pórfidos y de enriquecimiento por empresas medianas y grandes. Diseminados epitermales por empresas grandes y placeres por pequeños y artesanales. A continuación veremos las características generales de los principales tipos de yacimientos. Los pórfidos de cobre son yacimientos que se forman en la última etapa de cristalización de rocas intrusivas. Consisten en diseminaciones y finas venillas entrecruzadas con relleno de cuarzo y minerales de cobre, de molibdeno o de oro. Las texturas típicas de los yacimientos tipo pórfidos son el vetilleo y las brechas. Estas últimas consisten en roca fracturada con intersticios, con relleno de cuarzo y minerales metálicos, como se ve en la foto inferior derecha. Se reconocen dos tipos de pórfidos, los de cobre molibdeno y los de cobre oro. Los principales yacimientos tipo pórfido de cobre molibdeno son La Granja, Toromocho, Los Chancas, Cerro Verde, Cuajone y Toquepala. Los principales yacimientos tipo pórfido de cobre oro son Cañariaco, Cerro Corona, Minas Conga, Michiquillay, El Galeno y La Arena. Los yacimientos tipo skarn se forman cuando las soluciones acuosas y ricas en metales de un intrusivo reaccionan con las calizas vecinas, ocasionando la formación de minerales como granate, piroxenos, magnetita, calcopirita, bornita, esfalerita, galena, enargita y otros minerales. La mineralización se presenta en cuerpos con forma irregular y en otros casos tabular. Muchas veces, en las muestras es posible reconocer las texturas de la roca sedimentaria original. En ambas muestras se nota la estratificación original de la secuencia de calizas y limolitas. En la muestra de la izquierda se observan capas de piroxenos de color marrón claro, alternando con capas oscuras de roca corneana. En la muestra de la derecha se observan capas de calcopirita en amarillo con diseminaciones de arsenopirita en blanco, alternando con capas oscuras de roca corneana. Estas son rocas formadas por metamorfismo de limolitas. A diferencia de las calizas, en ellas no se forman minerales metálicos. Algunos ejemplos de skarn de cobre-oro son Magistral, Antamina, Cobriza, Las Bambas y Tintaya. Algunos ejemplos de skarn de hierro
son Marcona y Libitaca. Los yacimientos epitermales son los que se forman a partir de soluciones acuosas ascendentes que llegan a niveles muy cercanos a la superficie, incluso en algunos casos reacciones con agua subterránea de origen meteórico, dando origen así a los cambios bruscos de presión y temperatura que ocasionan la formación de minerales. Los cuerpos mineralizados pueden presentar forma de vetas o de relleno de fracturas y oquedades o diseminaciones en cuerpos irregulares. Los minerales metálicos más frecuentes en este tipo de yacimientos son oro nativo, electrum, bornita, cobelita, calcopirita, galena y esfalerita. Vetillas, brechas y finísimas diseminaciones fuertemente alteradas por cuarzo son algunas de las texturas características de los yacimientos epitermales. Existen muy importantes yacimientos de oro y plata representativos del tipo de los epitermales. Placeres son yacimientos que se forman por concentración mecánica de minerales provenientes de la erosión de rocas mineralizadas. Los minerales deben ser resistentes a ataques físicos y químicos y tener una alta densidad. En la selva peruana existen varios ejemplos de yacimientos de oro del tipo placer. Habiendo visto numerosos ejemplos de yacimientos peruanos de diferentes tipos, podemos ahora notar que su distribución obedece al contexto geológico, ya que no se pueden formar yacimientos de un determinado tipo en una zona donde las condiciones geológicas no han sido favorables para ello. La metalogenia es la parte de la geología que se encarga del estudio del origen de los yacimientos y su distribución en el contexto geológico. El mapa metalogenético es una importante herramienta que edita el INGEMET y que señala las franjas que albergan a los diferentes tipos de yacimientos.